Colosenses capítulo 4, versículos del 5 al 6. Dice ahí la palabra de Dios: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Bien, vamos a orar, hermanos. Oh Señor, gracias por esta palabra tuya. Gracias por las escrituras. Gracias por congregarnos en torno a ella en esta mañana. Te pedimos, por favor, que tú bendigas nuestro corazón y nuestro entendimiento para que esta palabra sea permeable, Señor, a nuestra personalidad y pueda asentarse en el fundamento de ella de manera tal que nos exhorte a venir a ti y a fundamentar nuestra vida en esa palabra. Oh Señor, ayúdanos en eso, que podamos venir con toda humildad delante de ti en esta mañana. En el santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En una ocasión, hermanos, el reformador Martín Lutero expresó: Dios no necesita de tus obras, pero tu vecino sí. Y con esta frase él estaba destacando la importancia y el valor del testimonio cristiano para la influencia y el impacto del Evangelio. El testimonio social del cristiano viene a ser, hermanos, la vidriera de la fe que habita en su corazón. Nosotros sabemos lo que son las vidrieras. Las vidrieras lo que hacen es exponer lo que algo está vendiendo. La fe solamente puede ser aquilatada o percibida por el mundo físico, es decir, por el ojo humano, a través del actuar del creyente en este mundo. Porque cuando usted dice que tiene fe, nadie ve la fe, ve lo que usted hace por medio de la fe. Es por eso que encontramos exhortaciones bíblicas bien dirigidas, como las de Santiago 2:18, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, déjame ver tu fe por tu actuar. Tú dices que tienes fe, déjame ver cómo tú actúas, déjame que tu conducta muestre la fe que tú atesoras en tu corazón. Y ese es el tema que estaremos observando hoy en nuestra serie expositiva consecutiva de la carta a los Colosenses, hermanos. El testimonio cristiano. Ya sabemos que en los primeros capítulos de la carta, el autor nos dejó ver la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es preeminente y su obra en beneficio del creyente está clara también allí. Obra que constituye el fundamento y centro de la vida del discípulo de Cristo. Eso lo vimos en los primeros mensajes de la carta a los Colosenses. Tenemos una nueva identidad en Él y nuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Estamos completos en Cristo y no necesitamos nada más. Ese es el mensaje de los primeros dos capítulos. Recuerden, hermanos, que en esta carta Pablo está refutando una herejía que planteaba precisamente la necesidad de otras cosas aparte de Cristo para la salvación y la plenitud espiritual. Así que el mensaje de los dos primeros capítulos es eso. Cristo es preeminente y no necesitamos nada más. Luego, a partir del capítulo 3, comenzamos a observar algunas demandas éticas que se desprenden de todo esto. Es decir, cómo debía vivir el creyente a la luz de todas estas benditas verdades. Este evangelio, esta obra de Cristo, transforma el corazón del creyente genuino y trastoca su vida anterior. Ya no vive para los deseos terrenales, características del viejo hombre, como habíamos visto, sino que se viste del nuevo hombre, cuya característica es la santificación y el perdón. También este evangelio debía señorear sobre los matrimonios y las relaciones familiares entre hijos y padres, las relaciones laborales entre amos y siervos, y también como marca, habíamos visto en el sermón anterior de esta serie, debía haber una vida de oración perseverante. Eso fue lo que vimos en el último sermón. Ahí llegamos entonces, hermanos, al texto que nos ocupa esta mañana,
que nos deja ver otra marca que debe caracterizar la vida de un creyente o debe estar presente en ese testimonio cristiano. Y ahí encontramos entonces que nos habla de la sabiduría. La sabiduría. Y estaremos observando este texto bajo dos encabezados principales. En primer lugar, vamos a ver la sabiduría en el uso del tiempo y en segundo lugar veremos la sabiduría en el hablar. La sabiduría en el uso del tiempo, la sabiduría en el hablar. Sin más, vayamos entonces al primer punto de nuestro mensaje. La sabiduría en el uso del tiempo. Capítulo 4 de Colosenses, versículo 5, dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. El texto, hermanos, comienza con un imperativo. Andad sabiamente con los de afuera, o como lo encontramos en la Nueva Versión Internacional, que es una versión que nos deja ver esto de una manera mucho más clara. Dice: compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo. El llamado es adoptar una conducta sabia, un andar que tenga como premisa la sabiduría. Y este es un texto paralelo a otro texto que nosotros encontramos en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 15, que nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Nuevamente en este texto paralelo, Pablo llama a comportarnos sabiamente. El creyente debe andar como sabio y no como un necio. Ahora, hermanos, cuando nosotros hablamos sobre esto y vemos que es un imperativo y es casi que una marca en el testimonio, debiéramos preguntarnos qué cosa es andar como un sabio. ¿Qué es un sabio según la Biblia? ¿Es un gran astrónomo? ¿Es algo como Galileo? ¿Un sabio es alguien que sabe mucha matemática o medicina o astrofísica, por ejemplo? ¿Qué cosa es lo que la palabra de Dios llama sabio? Bueno, no vamos a desperdiciar la oportunidad, vamos a ver brevemente el tema de la sabiduría. ¿Qué cosa es un sabio? Bueno, hermanos, el sabio es nada más y nada menos que aquel que conoce a Dios y actúa en consecuencia. ¿Qué cosa es un sabio según la Biblia? Es aquel que conoce a Dios y actúa en consecuencia. El principio de la sabiduría, dice Proverbios 1:7, es el temor a Jehová. ¿Qué cosa es el temor a Jehová? Ese temor, hermanos, no es otra cosa que el reconocimiento reverente de que Dios está ahí y que merece ser adorado, servido y amado con todo el corazón, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas. El hombre sabio es aquel que teme a Dios. No en el sentido de tenerle miedo o terror a Dios. Cuando se menciona el nombre de Dios, no me menciones eso que le tengo terror. No, no es eso de lo que estamos hablando. Ese temor más bien se manifiesta en una veneración, en reverencia y en asombro ante la persona de Dios. Así como el necio dice en su corazón que no hay Dios, el sabio reconoce que vive delante de Dios y que le debe gloria, honra y obediencia. Este es el ABC de la sabiduría, dice Salomón en Proverbios. El inicio de la verdadera sabiduría es el temor a Dios. Por eso el hombre, escuchen bien, hermanos, por eso el hombre comienza a ser sabio cuando es hecho partícipe de la salvación que Cristo ofrece. Porque es por medio de Cristo que somos reconciliados con Dios, es por medio de Él que conocemos al único Dios vivo y verdadero, y en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, como nos dice Colosenses 3:23, y nosotros estamos en Él. Así que si el principio de la sabiduría es el temor reverente a Dios, y hay creyentes que no, y hay personas que no han resuelto sus problemas con Dios, no pueden ser sabios. No está el temor de Dios en sus corazones. Cristo es nuestra sabiduría. Dice 1 Corintios 1:30. Somos luz en el Señor
Dice Pablo en Efesios 5:8, nuestro entendimiento ha sido iluminado, nuestros ojos han sido abiertos, de tal manera, hermanos, que ahora poseemos una comprensión que antes no teníamos. En otras palabras, ahora tenemos otra cosmovisión, otra manera de ver la vida. Por eso entendemos nuestras relaciones de manera diferente. Por eso entendemos el matrimonio de manera diferente. Por eso entendemos todo, la vida de manera general, de manera diferente. Por eso trabajamos de manera diferente. Por esa comprensión, esa sabiduría, ahora necesita ser aplicada prácticamente. La sabiduría consiste, hermanos, en saber aplicar ese conocimiento a nuestro diario vivir. Un hombre sabio no es aquel que posee mucho conocimiento, sino aquel que sabe cómo aplicarlo. Y noten, hermanos, que estamos hablando de sabiduría, no de astucia. El astuto es otra cosa. El astuto es el que sabe cómo meterse por los huecos de una aguja para resolver los problemas dándole bandazos. Nosotros no estamos hablando de eso. Estamos hablando de sabiduría, de temor a Dios, no de astucia. Ese es el cuadro que nuestro Señor Jesucristo presenta del hombre sabio al final del Sermón del Monte. Por ejemplo, ahí en Mateo 7, 24 al 27 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, la compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. En algunas partes de Palestina, el terreno presenta la peculiaridad de que en la superficie es arenoso y para construir una casa con solidez hay que cavar y cavar hasta llegar a una parte más sólida y segura. Es lo que en Cuba le llamamos el firme. Aquí hay dos individuos que desean construir una casa. Uno se toma su tiempo para proveer a su edificación un cimiento sólido, mientras que el otro no está dispuesto a esperar tanto. Eso lleva mucho tiempo y decide construir su casa sobre terreno arenoso porque de todas maneras hay que resolver el problema lo antes posible. Cuando cambia la estación del año y llegan las lluvias que desbordan los ríos, el terreno arenoso comienza a ceder hasta que la casa cae estrepitosamente. Pero la edificación del hombre sabio permanece en pie porque fue construida sobre un cimiento seguro. Ahora, hermanos, es obvio que Cristo aquí no nos está dando unas clases de ingeniería civil. Su intención es ilustrarnos gráficamente una verdad espiritual. El Señor está comparando en esta parábola a dos clases de oidores. Los que oyen la palabra y la aplican, y los que escuchan esa misma palabra pero no la ponen en práctica. Es aquel que la palabra entró por aquí y se va por aquí, pero no hace nido. Es solamente una carretera, sin paradas ni nada. Entra y se va. La roca de esta parábola es la palabra de Cristo. Y el hombre sabio es aquel que edifica su vida sobre los principios contenidos en esa palabra. Y en el pasaje que estamos estudiando, hermanos, en Colosenses 4, Pablo asume que los creyentes están dentro del grupo de los sabios, es decir, aquellos que edifican su vida encima de un fundamento sólido que es la palabra de Dios. Mi querido hermano de Iglesia Evangélica de la Gracia, si tú eres cristiano, tú has abrazado a Cristo y a su palabra. Tú has depuesto tu rebeldía contra Dios y te has entregado a hacer su voluntad. ¿Es eso verdad? Si eso no es verdad, entonces tú no eres cristiano, aunque te llames a hacer eso. Si tú no has depuesto tu rebeldía contra Dios y quieres hacer tu voluntad,
quieres hacer su voluntad, entonces tú tienes que seriamente cuestionar tu vida cristiana. Porque eso es lo que es un cristiano. Dice el Señor en Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuál es la marca? Que permanezcan en mis palabras. Esa es la marca del verdadero creyente, su obediencia a la palabra de Dios, y esa palabra nos hace sabios. Nos hace sabios. ¿Cómo somos sabios? Bueno, hermanos, en ese tipo de sabiduría, la sabiduría santa, la sabiduría bíblica, la que nos dice que debe estar presente en nosotros. Esa sabiduría que viene de lo alto, que dice Santiago. Ahora, mis amados hermanos, Pablo nos dice que esa sabiduría debe ser aplicado con un grupo específico y de personas y de cierta manera. Recuérdense que estamos en Colosenses. Estamos hablando de la sabiduría porque el texto comienza diciéndonos que debemos andar sabiamente para con los de afuera. ¿Cuáles son las características de este texto entonces conforme a la sabiduría? Que debemos andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Quiénes son los de afuera? Los de afuera de la casa, los que se sientan fuera de la iglesia, aquellos que no entraron hoy, esos son los de afuera. Hermanos, los de afuera son aquellos que no están dentro, obviamente. ¿Adentro de qué? Bueno, hermanos, adentro de la familia de la fe, adentro del pueblo del nuevo pacto, adentro del cuerpo de Cristo. Los de afuera son los no creyentes. De hecho, mi querido amigo, si tú estás en esta mañana aquí, déjame decirte algo. Tú estás fuera del pacto de Dios. Tú estás fuera. No importa cómo tú te sientas, estás fuera. Para incluirte dentro de ese pueblo, de esa nación santa, de esa familia, debes arreglar tus asuntos con Dios. Hoy no eres un hijo de amor. No eres un hijo adoptado. Hoy eres un hijo de ira. Está fuera. Ahora, este asunto de los de afuera, hermanos, porque es lo que nosotros vemos en el texto, para con los de afuera, es una cláusula que define el texto. Nuestro testimonio, es la sabiduría en nuestro testimonio para con los de afuera, la que debe primar aquí. No estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando en este texto de que debemos andar sabiamente para con los de afuera. Así que es una cláusula que define cómo debemos entender el texto. Debemos andar sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Para quién? Para con los de afuera. Y debemos tener palabras sabias. ¿Para quién? Para con los de afuera. Es una cláusula. ¿Y cómo debemos mostrar sabiduría para con los de afuera? Nos dice el texto, redimiendo el tiempo, o como dice la Nueva Versión Internacional, aprovechando al máximo cada momento oportuno. ¿Cómo es eso? Bueno, el verbo que Reina Valera traduce como aprovechar significa literalmente comprar. Comprar. Y es usado en el texto para transmitir la idea de sacarle el máximo provecho a una cosa, en este caso al tiempo. Pudiéramos traducir ese texto también como comprando el tiempo para con los de afuera. Ahora, Pablo no está hablando aquí, hermanos, del tiempo cronológico. Hay dos maneras de hablar del tiempo en el Nuevo Testamento. Hay una palabra griega que se llama cronos, que habla del tiempo cronológico, es decir, cuando estamos hablando de minutos, de horas y de días. Ese es el tiempo cronológico. Pero está también el tiempo que podemos llamar la palabra kairos o kairos. Y ese kairos significa el momento en que se presentan las oportunidades. Ese es el tiempo de kairos. Saquen el mayor provecho de las oportunidades. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. El hombre sabio examina cuidadosamente sus pasos para ver cómo puede aprovechar al máximo cada oportunidad que se le presente para crecer en su vida espiritual,
para desarrollar una comunión cada vez más íntima con Cristo, para mostrar por medio de su vida la gloria del Evangelio, para edificar a otros creyentes, pero también, hermanos, ¿cuál es la cláusula? Para con los de afuera, ¿verdad? Para atraer a los incrédulos al Señor. Para atraer a los incrédulos al Señor. Para bombardear su vida con el Evangelio que te transformó a ti. Ese hombre sabe que tiene una sola vida que vivir. Y que una vez que la oportunidad pasa, ya no vuelve nunca más. Alguien publicó una vez el siguiente anuncio, escuchen hermanos: perdida ayer en algún momento, entre el amanecer y el atardecer, 2 horas de oro, cada una engarzada con 60 minutos de diamante. No se ofrece recompensa porque se han ido para siempre. Se fueron ya. Las 2 horas que van pasando ya se fueron. La oportunidad perdida jamás regresa. Por eso Jonathan Edwards, uno de los hombres más usados por Dios en toda la historia de la iglesia, cuando estaba a punto de cumplir sus 20 años, escribió la siguiente resolución: resuelvo no perder nunca un momento de tiempo, sino utilizarlo de la manera más beneficiosa posible. Resoluciones de Jonathan Edwards. Su vida posterior, hermanos, demostró que estas no eran palabras al viento. Jonathan Edwards no solamente llegó a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios para la edificación de la iglesia, sino para la salvación de muchos en el siglo XVIII, y es considerado como uno de los más grandes filósofos y pensadores nacidos en suelo americano. Un instrumento que Dios utilizó para el gran avivamiento en la nación norteamericana. Su vida valió la pena porque este hombre hizo un buen uso de su tiempo. Y yo me pregunto, hermano, ¿se puede decir eso de ti y de mí? Podrán decir de nosotros en nuestro funeral, las personas que mejor nos conocieron, que nuestra vida valió la pena de ser vivida. Que estamos viviendo nuestro tiempo para la gloria de Dios. Cuando estemos muertos y alguien nos mire, dirá: esa persona aprovechó su tiempo. ¿Cómo lo aprovechó? ¿Para los deleites de este mundo o para la gloria de Dios? Pero recuérdense, volvemos una vez más a la cláusula. Por eso que le dije que era una cláusula. Estamos hablando de la sabiduría y del tiempo, pero el texto nos dice que es para con los de afuera. No podemos irnos de lo que Pablo está diciendo allí. Y ahí yo te quiero hacer una pregunta, hermano. Nosotros tenemos mucha gente de afuera. Para ir a buscar a los de afuera, muchas veces no hay que correr tanto porque en nuestra familia lo tenemos. Aprovechamos el tiempo con nuestros hijos. Aprovechamos el tiempo para con las personas que tenemos allí, para predicarle el Evangelio. Aprovechamos el tiempo para nuestros vecinos y compañeros de trabajo que más queremos, para predicarle el Evangelio. ¿Hacemos eso? Dejamos que pase el tiempo. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos familiares que quisimos mucho. Les predicamos el Evangelio en algún momento y murieron. Y cuando muere, tú dices: pero dejé pasar mucho tiempo también sin predicarle. ¿No le ha pasado eso? Ahora que no está, me le sentaría adelante y le volviera a decir las cosas que tiene que escuchar, aunque se ponga bravo. Quizás que él se ponga bravo significa que después se puedan abrazar como hermanos en la fe. Pero también Pablo, hermanos, nos exhorta a demostrar sabiduría en otra área envuelta en nuestro testimonio público: la comunicación verbal. Y eso nos lleva de la mano a nuestro segundo punto: la sabiduría en el hablar. Versículo 6. Vayamos allí. Ya vimos la sabiduría en el uso del tiempo. Segundo punto: sabiduría en el hablar. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Debemos mostrar sabiduría en el uso del tiempo,
Pero aquí nos hablan entonces de un área muy sensible. Pues si hay un área, hermanos, en la que caemos con mucha frecuencia es la comunicación verbal. Nuestras palabras muchas veces salen como un torrente de un río impetuoso que arrastran lo mismo un animal que un tablón de cedro. La manera en la que hablamos va a decir mucho de lo que hay en nuestro corazón. Dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Si nuestro corazón no está adornado y gobernado en ese momento por esa incalculable joya que es la sabiduría, pues no podrá exhibirla y solo dejará ver lo que la gobierna. Si lo gobierna la ansiedad, si lo gobierna la impaciencia o la ira, eso es lo que saldrá. Recuerden, hermanos, nuestro actuar es la vidriera de nuestra fe. Es la exhibición externa de lo que tenemos dentro. Las palabras dejan ver lo que hay en el corazón. Nuestras vidas, dice la Escritura, son cartas abiertas leídas por los hombres. Ellos leerán si hay algo diferente, palparán si hay algo diferente y anhelarán esa diferencia para sus vidas. Y aún, hermanos, escucharán si hay algo diferente. Y quizás tú me digas, pero mi hermano Luis, la salvación es por gracia y pertenece al Señor. No pongas esa carga sobre mí. Dios llamará a su tiempo a los impíos a la salvación, igual que lo hizo conmigo. Dios es soberano. Y si ellos no vienen a la fe, no es por mi hablar, ni por mi pecado, es por el pecado de ellos. No me digas a mí que yo tengo que estar mirando sabiduría en mi hablar para que ellos vengan, porque es por lo de afuera, ¿verdad? Es con los de afuera. Eso es verdad, mi hermano. El alma que pecare, esa morirá. Los hijos no van entonces, como dice el texto de Ezequiel 18:20, a pagar por los pecados de los padres, ni los padres por los hijos. Cada cual tendrá que dar cuenta por su vida. Mi amigo que estás aquí, cuando tú vayas delante del tribunal de Cristo, no vas a poder decir que tú eres un inconverso por culpa de alguien. Tú eres un inconverso por tu culpa. Es por tu pecado. Eso es verdad. Pero eso, mi querido hermano, no anula la responsabilidad que tenemos en tal asunto. Dios traerá a las personas al Evangelio a través de medios. Y el medio por excelencia es la predicación de ese Evangelio. El Evangelio hablado y el Evangelio vivido. Hablado y vivido. Y si no es vivido, lo hablamos por gusto. Cuando hablamos el Evangelio, recuérdense para con los de afuera, cláusula. Cuando hablamos el Evangelio, debemos hacerlo con la gracia y la sabiduría que caracteriza a un pregonero, a un heraldo del rey. Piensen en la figura, hermanos. El pregonero debía ilustrar la majestad, la dignidad y la realeza del autor de la proclama. La figura del rey se distinguía de los demás ciudadanos del reino. Estaba el rey y los súbditos del reino. Es por eso que siempre pensamos en los heraldos, en los pregoneros del rey, al estilo de las películas de Hollywood, con una gran trompeta, y debían estar investidos con una con una vestimenta diferente, proclamas que llamaran la atención. Y es probable que esto sea verdad, que así es como se vestían los pregoneros. No imaginamos a un pregonero del rey hablando bajito, de manera vulgar, utilizando las palabras del vulgo, utilizando las costumbres malsanas del pueblo, vestido como un harapiento delante de los demás. No, hermanos, los decretos reales debían estar investidos del mismo sello de la realeza, incluyendo al pregonero. Porque era un pregonero del rey, no era cualquier cosa. Y si esos eran los pregoneros de los reyes terrenales, hermanos, tú y yo somos pregoneros del gran rey, el rey soberano del universo. Tu voz y tus palabras son el sonido de la trompeta que anuncia los decretos de ese rey majestuoso de los cielos y de la tierra, y que puede hacer bienaventurada una vida amargada por el pecado.
Procura que esos sonidos articulados que salgan de nuestra boca reflejen la gracia y la bienaventuranza que ese Rey obró en tu vida. Es por eso que el texto nos exhorta a hablar con gracia. Miren el texto, sea vuestra palabra siempre con gracia. Y recuerden que en esta ocasión el contexto nos vuelve a decir, como la cláusula, que es para con los de afuera. Por ejemplo, el texto paralelo de Efesios nos llama a hablar de cierta manera entre nosotros, pero este nos llama a hablar así para con los de afuera. Y añade un término bien interesante en el texto. Miren allí. Sea vuestra palabra siempre. El texto no mira tiempos en que estemos hablando fuera de la gracia. En otras palabras, para un parlante convertido no hay vacaciones. No puede pedir licencia sin sueldo. Hablando en el término laboral, siempre debe hablar con gracia. El testimonio que los creyentes le dan al mundo, no solamente en la forma en la que hablan de Jesús, sino en su forma de hablar acerca de las otras cosas también, debe ser lleno de gracia, sazonado con sal. El hablar misericordioso es el hablar del que imparte la misericordia a los que la quieren escuchar. Este hablar, hermanos, no es necesariamente una conversación salpicada de comentarios ingeniosos o inteligentes. Es una conversación que resulta de la obra de la gracia de Dios en nuestro corazón. Pero ¿qué es la palabra con gracia? Yo encontré un comentario del comentarista Hendrickson que lo expresa de una forma muy clara. Escuchen lo que dice él acerca de esto. Dice, esta misma expresión, palabra con gracia, era usada por los no cristianos del tiempo de Pablo. Sin embargo, lo que significaba para ellos hablar con gracia era una conversación brillante, un discurso lleno de observaciones agudas y hábiles. Es como las personas, los grandes oradores, los filósofos de ese tiempo. Pero cuando Pablo usa el término, dice Hendrickson, se refiere a un lenguaje que es el resultado de la obra de la gracia de Dios en el corazón. Negativamente, dice él, dicho lenguaje no será abusivo. Algunos textos lo llaman, hermanos, no lo vamos a buscar ahora. Romanos 1, 29 al 32, Segunda de Corintios 12, 20, Gálatas 5, 19 al 21, Efesios 4, 31, Tito 3, 2. No es un lenguaje abusivo. Tampoco será vengativo. Tendrá como modelo el ejemplo de Cristo, que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Y positivamente será veraz y lleno de amor. Quizás la mejor descripción del lenguaje lleno de gracia se encuentra en las palabras de Pablo mismo, continúa diciendo Hendrickson, hablando la verdad en amor, Efesios 4:15. Y el mejor ejemplo está en las palabras de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es hablar con gracia, hermanos. ¿Qué cosa es hablar con gracia? Que nuestro hablar esté dominado por la gracia salvífica de Jesucristo. Es eso. Pero nuestro texto también añade que esta comunicación debía ser sazonada. Y todos sabemos qué cosa es sazonar, hermanos. Sobre todo la comida cubana, que tanto gusta de condimentar los alimentos para darle gusto. Cuando sazonamos la comida, le añadimos un sabor exquisito. Buscamos agradar el paladar que va a gustar esos alimentos. Que cuando la gente se coma la comida, dice, qué cosa más rica. Eso es lo que queremos hacer. Bueno, la palabra que allí se usa quiere decir eso mismo, hermanos. Que su comunicación sea gustosa, apetitosa, nutritiva, deliciosa, agradable y requerido por los de afuera, que ellos quieren y necesitan comunicarse con nosotros. Y el apóstol Pablo le añade un elemento culinario y lo utiliza como una figura para ilustrarnos mejor esa idea. Sazónenla con sal. La sal es una ilustración común y corriente en la vida de su tiempo y en el nuestro. Y él lo pone allí como una figura para que pudieran entender bien su inquietud. En la cultura de su tiempo,
y en el uso bíblico que se le da a esta ilustración, hermanos, se toman en cuenta los tres usos de la sal. Cada uno añade valor a su mensaje. Y dice un comentarista, en primer lugar, se usaba en aquel tiempo como se hace hoy para dar sabor a la comida. De la misma manera, nuestra conversación debe producir una buena impresión en la mente de quien nos oye. No debe ser como la comida sin sal, que resulta insípida, ni tampoco con demasiada, que la haga difícil de digerir. Nuestra plática debe tener los ingredientes requeridos para dar un buen gusto, que lo hagan atractivo y agradable. Nadie quisiera comerse una comida desabrida, o al menos si tuviéramos que comerla no la íbamos a repetir, ¿verdad? Asimismo, una conversación sin gracia no invitaría a tenerla de nuevo. Me recuerdo con mucha humillación y con mucha ira por mis tiempos de inconverso, que siendo un joven se me acercó, estaba en el primer año de mi carrera universitaria en La Habana, un hombre hablándome de algo, sobre todo de la situación social del país, año 92, y yo le dije que la situación estaba en una situación difícil, pero no le dije difícil, le dije una palabrota, hermanos. Y me recuerdo que ese hombre huyó de mí. No quiso conversar ni una palabra más. Era muy joven, tenía 18, 19 años, 18 creo. Y me recuerdo vívidamente la impresión que me causó eso. Es como si alguien huyera despavorido de un joven que no sabía hablar otra cosa que no fueran aquellas palabrotas que no llevaban a ningún lugar. Ese es el ejemplo de una conversación que no tiene gracia. En segundo lugar, la sal se usaba para preservar la comida y evitar su descomposición. Nuestras palabras deben incluir los elementos necesarios para prevenir corrupción o deterioro de aquellos que nos escuchan. Aunque no debemos ser criticones, hermanos, debemos estar dispuestos a corregir cuando sea necesario. Cuando nos hablen de una manera así, con palabrotas corruptas, decirle, discúlpame, pero eso no es necesario aquí. La sal ayudaba a que los alimentos no se descompusieran. Así deberíamos hacer nuestras palabras. Tercer lugar, finalmente, la sal se utilizaba para provocar sed a quienes lo consumían. Ayuda a prevenir la deshidratación por falta de suficiente agua en el cuerpo. En semejante manera, hermanos, nuestro uso de la lengua puede o debe provocar en otros una sed, el deseo de aprender a tener una vida mejor, la sed de beber del agua viva, tal como lo que han visto en nosotros. Los tres usos que se le daban a la sal demuestran que nuestras palabras deben incluirlos si queremos mantener un buen testimonio frente a los inconversos y que nuestras palabras tengan gracia. Salgan y condimenten sus palabras para que reflejen el Evangelio. Pues para nada, mis queridos hermanos, el Evangelio de Jesucristo es comida insípida. Todo lo contrario. El texto también añade una dosis de sabiduría y discernimiento. Nos dice que esa sazón especial de nuestras palabras nos van a ayudar para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Para saber cómo debemos responder a cada una de las personas de afuera, es necesaria la sabiduría, ¿o no? Los creyentes debemos saber cómo responder a cada uno. Debemos ser capaces de decir lo apropiado en el momento apropiado. Debemos ser valientes sin ser bravucones. En palabras de Pedro, hermanos, debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. La conversación del nuevo hombre es de una importancia vital, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, dice Santiago 3:2, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Hermano, si usted quiere un dominio total sobre su cuerpo y sobre su vida, trate de controlar su lengua. A diferencia de los impíos que dicen, por nuestra lengua prevaleceremos.
Salmo 12:4. Como creyentes debemos unirnos a la oración del salmista en el Salmo 141:3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Pon un custodio, un CBP, eso es lo que quiere decir el texto, en palabras que sean bien entendidas. Pon un guardián. ¿Qué guardián? Bueno, una conciencia empapada del Evangelio para que enemigos verbales de ese Evangelio, nacidos en la matriz de un corazón engañoso, no empañen las maravillosas bondades del Evangelio que cambió mi vida, del Cristo que cambió mi vida, de las maravillosas noticias que un día me llevaron a enderezar el camino y a rectificar mi cosmovisión, que cuando yo hable a los demás, oh Señor, pon un guarda que no empañe ese maravilloso mensaje que un día me llevó de ser un necio a convertirme en un sabio que va camino a la ciudad celestial. Conclusión, hermanos. La sabiduría es una marca distintiva de la conversión. Es una gracia que Dios nos regala por gracia en el momento en que por gracia también creemos y venimos a la fe. Esa sabiduría es esencialmente diferente a la sabiduría del mundo, según Santiago 3, del 15 al 18. La del mundo es una sabiduría terrenal, animal, diabólica. Pero la que desciende del cielo, escuchen, que desciende, que es por gracia, es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría que viene del cielo. La sabiduría de lo alto es la sabiduría distintiva de Cristo y que todo discípulo de Él debe manifestar. Esa sabiduría debe verse reflejada en la redención del tiempo y, mi querido hermano, en nuestra comunicación. Solo unas palabras para los que no conocen a Cristo. Déjame decirte, mi querido amigo, hay una frase muy común en la calle: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Así que mientras más diablo y más viejo, más sabio se piensa en la gente que son. Déjame decirte algo: no existe sabiduría lejos de Dios. Porque eso que se llama astucia carece del temor santificador al Señor. Eso no es sabiduría. Eso es una astucia que te va a llevar a la destrucción y a la muerte. La astucia animal, diabólica y terrenal no es que seas una persona sabia. Las espuelas de la impiedad no son honores a la sabiduría. Yo te voy a decir algo hoy. Si tú quieres ser sabio de verdad, si quieres vivir sabiamente en este mundo y para siempre, ven delante del Señor Jesucristo hoy y arrepiéntete de tanta astucia malsana que has tenido en tu vida, sea quien seas. Ven allí y pídele perdón a Dios por tus pecados y dile que estás cansado de vivir una vida de espaldas a Él, y pídele que transforme tu corazón para que te dé temor a su palabra y que puedas venir y resolver tus asuntos con Cristo. Allí, por gracia, te será derramada sabiduría en el corazón y podrás redimir tu tiempo y hablar para la gloria de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo. Te pedimos que la bendigas en nuestros corazones y nos ayudes a vivir de acuerdo a ella. En el nombre de Cristo.